Estamos de regreso, amigos del Circuito Éxitos, y estoy feliz de tener en línea a Manuel Rangel, un maraquero excepcional, ganador del Pepsi, de 2 premios Pepsi. Está atendiéndolos desde Francia, en donde tiene una gira ahora maravillosa. Ha sido premiado en todas partes, pero es que es un maraquero maravilloso. Y bueno, está con nosotros en la mañana de hoy. Querido Manuel, qué chévere que estés con nosotros en el programa. Buenos días. Carolina, buenos días. Yo muy complacido de estar compartiendo contigo, agradecerte por la invitación, bueno, y un honor inmenso pues estar en tu programa y contar un poco pues de estos nuevos caminos que estamos tomando. Fíjate que las maracas antes eran una cosa que era como muy local, y ahora resulta ¿Cierto? que las maracas se han convertido en un instrumento que la gente busca, que la gente admira, que la gente le llama la atención. Y Así para es. mí es uno de los instrumentos más difíciles de tocar porque tú tienes que anticipar, tú no vas con el ritmo, sino que tienes que anticipar, ¿cierto? Mira, eso que acabas de decir es una de las claves más importantes del instrumento, ¿no? Porque como muy bien dices, el instrumento, la maraca, uno constantemente está jugando con la gravedad. Digamos, uno tiene, como lo acabo de decir, uno tiene que anticipar el movimiento para poder llegar en el preciso instante y que el instrumento suene, ¿no? Digamos que la percusión como tal se basa mucho en eso, porque esos movimientos que técnicamente se llaman levare, que es el movimiento hacia arriba de impulso para accionar el golpe final, es ese anticipado de la técnica que te lleva a ejecutar lo que el intérprete va a hacer con el instrumento. Pero en el caso de las maracas, a diferencia del resto de los instrumentos de percusión, es que ese elevare o ese movimiento hacia arriba también cuenta como un sonido. Por eso la maraca cuando va arriba no es solamente el impulso para accionar el golpe de abajo, sino que cuando vas arriba suena y cuando vas abajo suena. Cosa que no pasa con el resto de los instrumentos de percusión. Cuando tocas un tambor, al hacer esto, No pues suena eso no se nada. escribe inicialmente y no suena nada, sino que accionas el golpe final. Entonces, claro, en el caso de las maracas es una constante anticipación del sonido de microsegundos, pero que es fascinante porque, bueno, es jugar con el peso del instrumento, con tu cuerpo, con la gravedad, bueno, con esa interacción y ese lenguaje que se genera entre el instrumento y tu cuerpo, en este caso las manos y los brazos, ¿no? Entonces, eso es lo que hace también muy vistoso el instrumento, porque al verlo en sus distintos movimientos, digamos, el público pues puede ver una serie de movimientos que asocia con algún sonido final, pero cuando escuchas, lo que estás viendo muchas veces es distinto a lo que ves, pero es, digamos, una ilusión allí de pequeños puntos en los que no se precisa visualmente lo que suena, pero es parte de esa magia del instrumento. ¿Tú eres ambidiestro? Casi, te pudiese decir que casi ambidiestro, porque a ver, yo no puedo escribir con mi mano izquierda, pero hago muchas cosas, tanto con la derecha como con la izquierda, incluso con las maracas, a un 85-90% de lo que interpreto con las maracas puedo hacerlo tanto en el hemisferio derecho como en el izquierdo. Que normalmente cuando uno aprende un instrumento siempre lo aprendes desde un hemisferio, digamos que aprendes ambos hemisferios, pero cada hemisferio haciendo algo distinto. Por ejemplo, un guitarrista pues su hemisferio izquierdo está en la posición de las notas y el hemisferio derecho está en pulsar las cuerdas. Entonces, eso siempre va a estar allí. Si tú cambias la posición de la guitarra, pues la persona no va a poder tocar nada, literalmente, ¿no? Claro. En el caso de las maracas, yo puedo hacer eso, digamos, lo que hago con una mano lo puedo hacer igual con la otra y viceversa. Qué No todo, pero maravilla, ¿no? Bueno, pero eso te ha desarrollado tu cerebro de una manera maravillosa, ¿no? Porque tienes los 2 hemisferios en función. claro. Totalmente, totalmente. Imagínate los bateristas que tienen que dividirse en 4 partes el cerebro, porque tienen que mover independencia de brazos e independencia de los pies. Piernas, claro. Wow, sí, de verdad que, pero qué maravilla, ¿no? ¿Y cuándo fue la primera vez que tú agarraste unas maracas? Mira, eso es una historia muy bonita y muy particular, porque
yo crecí en una familia muy melómana, digamos, muy conectada con la cultura venezolana principalmente. Mis padres, principalmente mi papá, siempre ha sido de muy buenas relaciones públicas y cuando vivíamos en Barquisimeto, pues Barquisimeto, digamos, es la capital musical, como siempre se ha dicho, ¿no? Digamos que a nivel nacional todos los estados tienen formaciones musicales No, pero interesantes, pero Clara, bueno, Clara es un estado musical, es el estado musical definitivamente de Venezuela. correcto. Entonces, claro, Barquisimeto pues se han gestado siempre muchos proyectos, músicos, instituciones, en fin. Entonces, cuando yo era niño, mi padre nos llevaba mucho a reuniones musicales con grandes artistas barquisimetanos y de otras regiones del país que muchas veces visitaban Caracas. Entonces, mi papá siempre era quien tocaba las maracas en esas reuniones musicales, pero mi papá lo hacía de manera empírica, ¿no? Y era su hobby y era su manera, pues, de conectar con la tradición. Entonces, claro, yo empecé a aprender con mi padre. Yo soy el menor de tres hermanos. Tengo dos hermanas mayores que de nacimiento son unas grandes artistas, artistas plásticos y musicales también. Estudiamos juntos en el conservatorio. Y ellas siempre destacaban muchísimo por su talento, pero yo era el que menos talento mostraba para la música. Entonces, bueno, iba allí como a paso lento, pero aprendiendo poco a poco. El caso es que entre el conservatorio y el coro de niños en el que yo estaba, llegó un momento que a mí ya pues me estaba cambiando la voz y ya no iba a poder cantar más en el coro. Y quienes tocaban las maracas en el coro eran mis hermanas. Primero mi hermana mayor, ella después salió del coro porque ya era adolescente, luego mi segunda hermana estuvo un tiempo más. Te voy a interrumpir, porque ese cuento es Vale, bueno y tenemos que identificar el circuito. Así que al regreso retomamos perfecto. que las hermanas tocaban y tú agarraste las maracas. Ya venimos con Manuel Rangel. Continuamos, amigos del Circuito de Éxitos. Estamos conversando con el maraquero Manuel Rangel. Ajá, saliste del coro porque habías cambiado la voz. Tus hermanas tocaban maracas. ¿Y qué pasó? Correcto. Cuando mis hermanas salen del coro, que a mí me empieza a cambiar la voz, la directora me dice, bueno, te toca a ti agarrar las maracas. Y allí es cuando yo por primera vez agarro las maracas, digamos, un poco más serio, con más conciencia. Para mí fue un reto porque yo no tenía, digamos, el nivel de tocar el instrumento, todavía estaba muy básico aprendiendo, pero bueno, asumí el reto de empezar a formar parte del coro como músico y no como cantante y digamos, de los niños. Y allí fue cuando sentí más el compromiso de conocer mejor el instrumento. Luego mi padre, pues con más paciencia, empezó a enseñarme mucho mejor. Pero en ese entonces, que aproximadamente fue en el año 2000, en Venezuela había un movimiento musical popular sumamente importante de manos del grupo Ensamble Gurrufío. El Ensamble Gurrufío hizo una gira a nivel nacional que se llamaba Aprende y Toca con Gurrufío. Entonces era ver clases con cada uno de los maestros y luego de varios días de clases, Gurrufío hacía un concierto en el que invitaba a cada uno de los alumnos. Entonces, bueno, era tocar con Gurrufío. Eso era alucinante y era una emoción muy grande porque Gurrufío logró conectar con una generación joven que se enamorase de la música venezolana y de los instrumentos. Y en ese entonces el maestro Ernesto Laya, el maraquero del ensamble Gurrufío, era quien ejecutaba el instrumento y quien daba las clases. Y Ernesto Laya realmente marca una pauta muy importante en la historia en la historia de las maracas en Venezuela, prácticamente de un antes de Ernesto y un después de Ernesto. La técnica que Ernesto Laya empezó a mostrar en las maracas era una técnica sumamente depurada, muy precisa, y bastante académica. Y eso era romper con toda una tradición, digamos, de interpretación que se venía conociendo. Y era muy atractivo esa manera de tocar las maracas. Entonces, claro, cuando yo empiezo a ver clases con Ernesto, para mí fue un borrón y cuenta nueva porque yo venía aprendiendo con mi papá una técnica mucho más tradicional. Cuando empiezo mis clases con Ernesto Laya fue un mundo totalmente nuevo para mí y allí, bueno, sí, comenzó un camino nuevo de aprendizaje y de formación que, bueno, que hasta el día de hoy, pues lo sigo estudiando, lo sigo practicando y lo sigo descubriendo porque es realmente infinito y te permite, bueno, una cantidad de posibilidades maravillosas. Entonces, bueno, pero tu pregunta de cuándo tomé las maracas fue, digamos, en ese momento y luego todo ese proceso que me llevó a conocer mejor la técnica de depurar el instrumento en manos de Ernesto Laya. Estás en Europa ahora. ¿Qué vas a hacer?
Bueno, fíjate, acá en Europa vine a hacer varias actividades, principalmente a presentar mi libro, que es El método de Maracas Venezolana, que publiqué ya hace 3 años. Es un libro que he podido presentar en distintas universidades de música, tanto en Estados Unidos como en Europa. De hecho, acá en Europa lo logré presentar en el Palacio de las Naciones Unidas en Ginebra, en un taller para los trabajadores de la institución, también en el Guildhall School of Music and Drama en Londres, en el SMUC, que es la Escuela Superior de Música de Cataluña, en Barcelona. Y hace unos días, hace aproximadamente 3 o 4 días, presenté el libro en un taller en el Conservatorio Superior de Lyon, acá en Francia. Y Wow. bueno, muchas de estas cátedras de percusión de cada una de estas universidades están trabajando, digamos, la parte de la maraca venezolana a través de la metodología del libro. De hecho, ya varios alumnos de otras universidades, entre ellas una universidad en Austria, están trabajando ciertas tesis de grado de percusión enfocadas en la maraca venezolana, tomando en cuenta, digamos, todo el trabajo académico que propongo en el libro, principalmente porque el libro propone una manera bastante, una pedagogía sistematizada y gramatical específica para el instrumento, porque la maraca venezolana nunca ha tenido una gramática musical que te pueda permitir escribir o mostrar la tradición exacta del instrumento en su interpretación. Como siempre ha sido un instrumento popular, siempre la enseñanza se ha dejado a través de la tradición visual y oral. Pero cuando logré llevar a la partitura o a lo que yo llamo el bigrama, que son dos líneas en paralelos, allí puedes conocer mejor la técnica del instrumento. Entonces, bueno, principalmente vine a eso, a presentar el libro y también a hacer conciertos de mi performance, que soy yo solo en escena, que se llama Maraca Fusión, donde yo pues interpreto tanto la guitarra como las maracas, pero es un proyecto que está conectado o sincronizado, mejor dicho, con un proyecto audiovisual que genera toda pues una historia musical de temas míos y temas tradicionales venezolanos que van contando pues realmente una cronología tradicional de la música venezolana. Este Se nos acabó concierto lo el pude... tiempo, Manuel, y quiero que des tus redes para que la gente te vea, para que la gente te siga, porque de verdad que esto es una maravilla lo que estás haciendo. Gracias, Carolina. Mi página web es www.manuelmaracas.com. Mi red social es Manuel, @manuelmaracas. Perdón. Manuel Maracas. Sí, correcto, @manuelmaracas. Y ahí siempre voy a estar publicando todos los conciertos que voy a tener. De hecho, estoy publicando los conciertos que ya tuve en Alemania, en Valencia. Voy a hacer el 6 de agosto, voy a hacer un en vivo de mi concierto Maracas Fusión, que lo voy a hacer al sur de Francia, en un lugar maravilloso que se llama San Cristóbal de Liar, y lo van a poder ver en mi red social, @manuelmaracas. Bueno, gracias por habernos atendido en la mañana de hoy. Un Gracias a beso, ti, Carolina. Un fuerte abrazo. por gusto. Despedimos a Manuel Rangel, identificamos el circuito, ya venimos.